Listo, jóvenes. Nuevamente, muy buenos días con todos ustedes. El día de hoy vamos a revisar el primer tema de nuestras clases virtuales y este tema viene a ser progresiones aritméticas y geométricas. ¿Listo? En este momento ya se está visualizando mi pantalla y aquí yo tengo la práctica con la cual vamos a trabajar el día de hoy. No te preocupes que esta práctica te la voy a hacer llegar por nuestro grupo de WhatsApp. Si quizás no te lo he enviado todavía, era porque quería darte estas indicaciones de qué fecha vamos a ir trabajando y en qué se está basando esto de las clases gratuitas. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar esta practiquita. Y como te vuelvo a decir, esta práctica te la voy a enviar por WhatsApp, pero va a ser necesario que tú anotes lo más importante, si va a ser, si ves que algo que yo vaya a mencionar sea necesario, entonces también anótalo. ¿Listo? Comenzamos, jóvenes. Bueno, aparte de poder empezar, tengo que darte algunas indicaciones. Si hay algo que no se entiende, si hay algo que deseas que lo vuelva a explicar, yo con todo gusto lo voy a hacer. No te preocupes por eso. ¿Listo? Si tienes alguna duda, me avisas y yo te la voy a estar respondiendo. La idea es que tú en estas clases aprendas, podamos compartir estos conocimientos y lo más importante, que tú ya tengas una preparación al menos en el área de matemática y razonamiento matemático, que estás con miras de postular a una universidad. ¿Listo? Empezamos, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de progresiones, son grupos de valores, grupos numéricos que van a tener un patrón en común. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que si yo encuentro algunos valores que se puedan estar expresando en una sucesión, en una serie de valores, nosotros vamos a poder encontrar un patrón en la cual estos valores tengan alguna relación. A ese patrón se le conoce como la razón, que en un momento vamos a empezar a detallar. ¿Listo? Entonces, eso es una progresión. Vamos a ver en este caso cómo la progresión se puede dividir, se puede clasificar en dos grandes grupos. Existen las progresiones aritméticas y también existen las progresiones geométricas, que en un momento lo vamos a revisar en la parte inferior. ¿Listo? Vamos con la primera. Cuando nosotros hablamos de una progresión aritmética, dicho sea de paso, se abrevia como PA. Esto viene a ser una progresión aritmética. Van a haber algunos ejercicios donde te digan calcular el PA de estos valores o estos valores están en PA. Entonces, PA se refiere a una progresión aritmética. ¿Listo? ¿Qué te dice la definición de una progresión aritmética? Es una sucesión de números en el cual cualquier término del primero será igual al anterior aumentado en una constante. Entonces, esto es muy importante porque esa palabrita que yo he resaltado que es aumentando, esa palabrita va a ser la diferencia que nos ayude a poder diferenciar de una progresión geométrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esto? Nosotros vamos a tener valores y estos valores van a estar en una progresión. ¿Listo? Vamos a poner aquí un ejemplo que te están dando aquí en esta practiquita. Podemos ver que hay un término que es el 11. De este 11, el siguiente término es 15, 19, 23 y 27. Como podrás ver, estos valores van a tener una razón y la razón para una progresión aritmética dice que va a ir aumentando con cada uno de los términos que nosotros tengamos en dicha progresión. Entonces, si yo quiero ver cómo es esa razón y va aumentando con cada uno de estos términos, por ejemplo, para llegar del 11 al 15, tendríamos 4 unidades. Si queremos llegar del 15 al 19, también tendríamos 4 unidades. Si queremos llegar del 19 al 23, también vamos a tener 4 unidades. Y como podrás ver, ese valor de 4 viene a ser un patrón con todos los valores que tengamos de la progresión. A eso nosotros le vamos a llamar la razón. ¿Listo? Ese es el valor que nosotros vamos a tener en la razón. Y lo más importante que te había mencionado hace un momento y que está resaltado aquí en la práctica es que entre un valor y otro, la razón va a ir aumentando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, profesor?
el primer término viene a ser el 11. El segundo término sabemos que es 15, pero lo podríamos representar como 11 más 4. 11 más 4 me va a dar este 15. El tercer término es el 19, pero este 19 lo podríamos poner como 11 más 2 veces la razón. O podríamos ponerlo como 2 veces 4. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que el 19 va a ser igual a 11 más 2 veces la razón. 2 multiplicado por 4. El 23 también lo podríamos representar así. El 11 más 3 veces la razón. ¿Listo? Entonces, este es un patrón que se va a cumplir con todos los términos que nosotros tengamos de una progresión aritmética. Y en esa forma general, cuando tú tengas la práctica y lo puedas imprimir para poder completar estos espacios en blanco, que a lo largo de todas nuestras clases van a haber algunas fórmulas, van a haber algunas propiedades que tú en tu práctica las vas a ir completando. Como ya te he puesto una forma general, la forma general que se da en una progresión aritmética va a estar basada en esto. ¿Qué dice basado en esto? Vamos a representarlo mediante valores numéricos y los vamos a representar, los vamos a entender para llevar a una forma general. Es decir, lo vamos a representar mediante letras. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? El primer término para nosotros va a ser A. El segundo término de cualquier progresión aritmética va a ser A más la razón. El tercer término de cualquier progresión aritmética va a ser el primer término más 2 veces la razón. El cuarto término va a ser el primer término más 3 veces la razón. Y así sucesivamente, todos los términos van a ir aumentando cada vez que nosotros le sumemos la razón, y esa va a ser la forma general que va a tener toda una progresión aritmética. Hasta aquí, jóvenes, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda, algo que no se esté entendiendo? ¿Está todo claro? Díganme, por favor, si es Sí, posible, activen profesor, su todo está micro. claro. Ya está, perfecto. Cada vez que suene el chat, vamos a ir revisando qué nos han puesto en el chat, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Todo bien, todo claro. Perfecto. ¿Listo? Ya, todavía no vamos a revisar esto. Esto es para resolver los ejercicios. Este aplicativo yo lo uso para resolver ejercicios. ¿Ya? Todavía estamos revisando teoría. Entonces, esa es la forma general que va a tener todas las progresiones aritméticas. ¿Listo? Y estas progresiones aritméticas van a tener una clasificación. Eso es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Listo? La clasificación que se va a dar es una clasificación dependiendo del valor que tenga la razón. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que la razón puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando la razón sea positiva, se le va a llamar una progresión aritmética creciente. Es decir, la razón va a ser mayor a cero, como el ejemplo que habíamos trabajado hace un momento. ¿Listo? Y así también vamos a tener una progresión aritmética que va a ser decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón va a ser menor a cero, es decir, la razón va a ser negativa. ¿Listo? Y ahí podemos ver un ejemplo. Si es que yo quiero ver de cómo voy a llegar o cuántos términos tendría que restar o sumar para del 9 llegar al 6, aquí tendríamos que restar 3. Para llegar del 6 al 3, también tendríamos que restar menos 3. Del 3 al 0, también menos 3 y así sucesivamente. Como podrás ver, existe una razón que va a ser positiva y también otra que va a ser negativa. Y de acuerdo a eso vamos a decir si es creciente o decreciente. Esto te va a ayudar en mucho porque van a haber algunos ejercicios que te digan A, B, C está en una progresión aritmética decreciente. Si es decreciente, debemos de recordar que la razón es negativa. Y cuando es creciente, la razón va a ser positiva. ¿Listo? Entonces, no te olvides de esa clasificación, que es muy importante para poder resolver algunos ejercicios y también para entender la teoría de progresiones aritméticas y geométricas. Vamos a las propiedades que tienen todas las progresiones aritméticas. Y aquí vamos a encontrar
algunas propiedades que nos van a servir para poder encontrar término central, nos va a servir para hallar el término enésimo, la suma de todos los valores que estén en una progresión. ¿Listo? Entramos aquí a detallar las propiedades. Si es que a mí me preguntan hallar el término que ocupa un lugar o una posición, a esa posición nosotros le vamos a llamar n de hoy en adelante para este tema. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Si es que yo tengo aquí el término 1, y acá voy a tener un término 2, un término 3, un término 4, y me preguntan calcular el término 27. Tú habrás visto en algunos ejercicios que estando en el colegio o quizás en otros ámbitos que pueden presentarte una serie de valores, un conjunto de valores, un grupo de valores y te puedan preguntar calcular el término que ocupa el 27 lugar, por ejemplo. Entonces, para poder encontrar ese término, nosotros vamos a aplicar esta formulita. El término enésimo, el término que ocupa un determinado lugar, va a ser igual al primer término de tu progresión más n menos 1 multiplicado por la razón. Recuerda que n, en este caso, vendría a ser la posición que nos están pidiendo calcular. A como subíndice 27 es lo mismo que AN, quiere decir que el término que me estén preguntando, ese va a ser el valor de N. Si a mí me preguntan la posición del 27 lugar, para mí N, para este ejemplo, tendría que ser 27. Y este 27 tendríamos que operarlo para poder encontrar dicho término. ¿Listo? Vamos, jóvenes, con un ejemplo para poder entender cómo voy a calcular ese término enésimo. ¿Listo? Y es para eso que vamos a aprovechar que yo aquí tengo la práctica y es aquí donde vamos a hacer el ejemplo aplicando esa propiedad. ¿Listo? Vamos a aprovechar el ejemplo de una progresión que tenemos aquí que vendría a ser la creciente. ¿Listo? Vamos a aprovechar este ejemplito de aquí. ¿Listo? ¿Qué te dice la progresión? Nosotros en la progresión teníamos el 11. Ahora lo vamos a poner un poquito más notorio. ¿Listo? Teníamos al 11, teníamos al 15, teníamos al 19, teníamos al 23 y teníamos al 27. ¿Listo? Esta es una progresión. ¿Y qué pasaría si de esta progresión nos van a pedir calcular, hallar el término 41? Entonces, tú no te vas a empezar o no vas a hacer a empezar a sumar más 3, más 3, más 3, más 3, porque se te va a ir todo el examen en hacer esa sumatoria, te va a faltar hasta hojas para poder hacer esa sucesión de valores y estar sumando la razón más 4, más 4, más 4, más 4, porque tendrías que sumar 40 veces desde el primer término. Es para eso que existe esta formulita para poder encontrar el término enésimo. ¿Listo? Vamos con los datos. El primer término que viene a ser el 11, para mí va a ser mi primer término de la progresión aritmética, es decir, A sub 1. El 15 lo vamos a representar como A sub 2, es decir, el segundo término de esta progresión. Y así sucesivamente con todos los términos que estén dados en el ejercicio y en un conjunto de números. Entonces, si yo quiero calcular el término que ocupa la posición 41, diremos lo siguiente, vamos a aplicar esa fórmula. A sub 41, o decir el término que ocupa el 41º lugar, tendrá que ser igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. Hace un momento ya habíamos visto cómo se hallaba la razón, habíamos visto que aquí la razón tendría que sumarle 4. ¿Listo? Y recordemos que la razón puede ser positiva o negativa. Hace un momento también te dije, si te preguntan el término 41, n va a ser el término o la posición que nos estén preguntando. Como podrás ver, tenemos el primer término, tenemos la razón y también tenemos el término o la posición que nos están pidiendo hallar. Entonces, solo vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula. El primer término de esta progresión viene a ser 11, más n menos 1, recuerda que n es la posición, entonces tendríamos 41 menos 1 multiplicado por la razón, que en este caso es 4. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener
el término 41 va a ser igual a 11 más, recuerda que en esta expresión primero hay que resolver los paréntesis. Siempre vamos a resolver signos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves. Entonces aquí tendremos que hacer la diferencia de 41 menos 1. Y 41 menos 1 nos va a dar 40. A ese 40 hay que multiplicarlo por 4. ¿Listo? Seguido de esto, toma en cuenta que hay que resolver la multiplicación. No podemos hacer la suma todavía. Las sumas y restas se hacen al final de nuestras operaciones, al final de nuestras ecuaciones. ¿Listo? Entonces, multiplicando 40 por 4, nos va a dar 160. Y realizando esta suma de 160 más 11, tendríamos 171. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 171 ocuparía el 41º lugar de esta progresión aritmética. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda con este ejemplo? ¿Está todo claro? Confírmame, por favor. Ya está, a ver, vamos a ir admitiendo. Se está conectando aquí. Mm, no, me parece que ya no está la solicitud. Ya está. ¿Listo? Entonces, es para esto que nos sirve poder hallar el valor de un NAC. A ver, se está conectando alguien. Ah, ya, vamos a admitir aquí. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos este ejemplo. Una vez que ya me has entendido este ejemplo, las demás fórmulas que vayamos a ver, las demás propiedades, ya van a ser muy sencillas de entenderlas. Recuerda, N siempre va a ser la posición del término que te estén preguntando o te estén pidiendo hallar. R va a ser el valor de la razón, el valor que se le va a añadir a a cada uno de los términos que forman parte de la progresión. Y recuerda que una razón puede ser positiva o negativa. ¿Listo? Y también vamos a tener el primer término que forme parte de esta progresión aritmética. ¿Listo? Vamos, jóvenes, a continuar revisando las propiedades que se tienen para una progresión aritmética. Segunda propiedad, nosotros podemos calcular la sumatoria de todos los términos que formen parte de esta progresión aritmética. Y esa formulita es la que vemos ahí. Sn viene a representar la sumatoria hasta cierto término. Es por ejemplo que con esta fórmula yo podría calcular la sumatoria desde el primer término hasta el término 41, simplemente aplicando esa fórmula. ¿Listo? Ya lo vamos a revisar en los ejercicios propuestos, así que no nos preocupemos. ¿Listo? ¿La fórmula cuál es para poder hallar la sumatoria? La fórmula nos dice el primer término más a sub n, y a sub n va a ser el último término o el término hasta donde nos pidan la sumatoria. Vamos a sumar esos dos valores, lo dividimos entre 2 y a todo eso lo multiplicamos por n. ¿Listo? Hasta el momento ya estamos revisando dos fórmulas. Son dos fórmulas muy importantes que nos van a servir para resolver cualquier ejercicio que estén relacionados con progresiones. ¿Listo? Tercera propiedad, jóvenes. Nos dice que en una progresión aritmética de un número impar de términos se cumple lo siguiente: que la sumatoria de los términos equidistantes, ¿qué quiere decir esto? La sumatoria del primer término y el último término, por ejemplo, aquí se está sumando eso. 9 más 51 entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar el término central de una cantidad impar de términos de una progresión aritmética, la sumatoria va a ser la misma con todos los valores que tengamos y que sean equidistantes. Por ejemplo, 9 más 51 entre 2, eso es igual a 30. 9 más 51, 60 y 60 entre 2 nos da 30. ¿Qué pasa si quiero sumar otros valores que sean equidistantes? Otros valores que son equidistantes sería el 16 y el 44. Y esa sumatoria se está realizando aquí. 16 más 44 nos va a dar 60. Entre 2 volvemos a obtener 30. ¿Listo? Y para este ejemplo tenemos otro par de valores que son equidistantes, sería el 23 y el 37. 23 más 37 dividido entre 2 también nos va a dar 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el 30 para nosotros vendría a ser el término central.
¿Listo? También te puede venir un ejercicio como este y ya tú con esta fórmula vas a poder eh, encontrar el término central. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí son todas las propiedades que tú necesitas saber para lo que es una progresión aritmética. Lo que vamos a revisar a continuación son progresiones geométricas. ¿Listo? Las progresiones geométricas son distintas a una progresión aritmética. ¿Listo? Vamos a revisar la definición de esta progresión geométrica. ¿Qué nos dice? Dice que una progresión geométrica se va a representar por PG. ¿Listo? Entonces, también van a haber algunos ejercicios donde te digan, el conjunto de términos están relacionadas mediante PG. Entonces, si te ponen PG, ya tenemos que relacionarlo con una progresión geométrica. Si te ponen PA, progresión aritmética. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Es una sucesión de términos tal que cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por la cantidad llamada razón o por una cantidad constante llamada razón. Y como podrás ver aquí, también está resaltada la palabra clave. Resulta que ahora la razón se va a ir multiplicando. Sin embargo, en una progresión aritmética, la razón se iba sumando. ¿Qué quiere decir esto? Que entre término y término la razón la vamos a ir multiplicando. Entonces, como ya me has entendido lo que hemos visto al inicio de la progresión aritmética, algo muy parecido lo vamos a hacer en esta progresión geométrica. ¿Listo? Préstame atención, por favor. Nosotros vamos a tener un primer término que también se le va a representar como A sub 1. Y para poder encontrar el término 2, ahora la razón se le va a multiplicar. Es decir, el término 2 va a ser igual a sub 1 multiplicado por la razón. ¿Listo? El siguiente término va a ser a sub 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado. Tú te estarás preguntando, ¿y por qué sale r elevado al cuadrado, la razón elevado al cuadrado? Es muy sencillo. Para el término 3, nosotros al término 2 lo estamos multiplicando por una razón. Pero resulta que este término 2, hace rato le habíamos dicho que es el término 1 multiplicado por la razón. Esto quiere decir que al término 2 todavía hay que multiplicarlo por la razón. Y recordemos, multiplicación de bases iguales, los exponentes se sumaban. Es por eso que el término 3 es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado. ¿Listo? No te olvides también de esta propiedad en álgebra. Lo has podido ver en el nivel secundario, en tercero, cuarto, hasta segundo. Me parece que ya están viendo lo que son leyes de exponentes. Entonces, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, por eso nos queda a sub 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente término tendrá que ser a sub 1 r elevado al cubo, porque ya sabes que le estamos multiplicando la razón. Y al multiplicar bases iguales, los exponentes se suman, por eso r elevado al cubo. ¿Listo? Y así sucesivamente los demás términos tendrán que ir aumentando, que simplemente va a ser una multiplicación por la razón, para todos los términos que tengamos en una progresión geométrica. ¿Listo? Hasta aquí, jóvenes, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos mencionado en progresiones geométricas? No, profesor. Ya está, perfecto. Entonces me imagino que todos están con ninguna duda, todo está claro hasta el momento. Activa tu micro si es necesario para que no esté minimizando la pantalla y tener que revisar el chat. ¿Ya? Entonces, si puedes activar tu micro, sería excelente. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar las propiedades que se va a tener para una progresión geométrica. ¿Listo? Progresión geométrica. Ah, ya, no, vamos a revisar la clasificación, perdón. Antes de llegar a las propiedades, vamos a ver la clasificación. En una progresión geométrica, vamos a tener la clasificación y esta clasificación se o va a tener tres clasificaciones. Como habíamos visto hace un momento, vamos a tener la creciente cuando la razón va a ser mayor a cero. ¿Listo? Y acá podemos ver un ejemplo. Tenemos la progresión que está conformada por 2, 4 y 8, 16, 32. ¿Por qué se están dando con estos valores?
Porque podemos ver que aquí el 2 para llegar a ser 4 lo está multiplicando por 2. Recuerda que la razón aquí se multiplica y en una progresión aritmética la razón se sumaba. ¿Listo? Entonces 2 por 2 te da 4. Si a este 4 lo vuelves a multiplicar por 2, obtienes 8. Si al 8 lo multiplicas nuevamente por 2, te da 16 y así sucesivamente. Es decir, para este ejemplo, la razón va a ser igual a 2 en una progresión geométrica. ¿Listo? También vamos a tener una clasificación que van a ser las progresiones geométricas decrecientes. Y el intervalo en el cual se va a encontrar la razón es entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón puede estar representado por una fracción, puede estar representado por un decimal. ¿Listo? Y ahí podemos ver que se tiene 32, 12, 4, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo tenga un 36, después tenga un 12, ¿listo? Y tenga un 4, la razón como se tiene que multiplicar, para que yo llegue del 36 al 12, se tendría que multiplicar por un tercio. ¿Listo? Si yo multiplico 36 por un tercio, te va a dar 12. Si a este 12 lo multiplicamos por un tercio, te va a dar 4. Como puedes ver, aquí la razón va a ser de un tercio. Y ese un tercio se encuentra en este intervalo, de 0 a 1. Ahí se encuentra esta razón y ahí se van a encontrar las progresiones decrecientes. ¿Listo? Y va a haber una tercera clasificación donde nosotros tengamos las que son oscilantes. Y esto es cuando la razón va a ser menor a 0, vamos a tener una razón negativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo 1, menos 3, 9, menos 27 y 81. Resulta que aquí se está multiplicando por menos 3. ¿Listo? 1 por menos 3 te da menos 3. Y este menos 3 también hay que multiplicarlo por menos 3 para obtener 9. ¿Listo? Aquí es muy importante recordar la regla de signos. Si yo multiplico menos 3 por menos 3, hay que multiplicar signos. Menos por menos nos da más. Y 3 por 3 te va a dar 9. Por eso el 9 positivo que encontramos ahí. Si a ese 9 le volvemos a multiplicar por la razón que viene a ser menos 3, igual vamos a multiplicar signos, más por menos va a ser menos y 3 por 9, 27. Es decir, nuestra multiplicación nos va a dar menos 27 y es justo el valor que tenemos aquí. ¿Por qué se llama oscilante? Porque tenemos un valor positivo, uno negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? Por eso recibe el nombre de progresión geométrica oscilante. ¿Listo? Vamos a terminar revisando las propiedades de una progresión geométrica para entrar a la práctica, para entrar a los ejercicios. Primera propiedad de una progresión geométrica. Para poder calcular el término enésimo, algo muy parecido a lo que hemos visto hace un momento, es que a sub n es igual al primer término multiplicado por la razón, y la razón va a tener como exponente n menos 1. Recuerda que n es igual a posición. ¿Listo? Eso es muy importante para todo lo que son progresiones aritméticas y geométricas. ¿Listo? Segunda propiedad que se va a cumplir en las progresiones geométricas es que si yo quiero calcular la sumatoria de un grupo de valores, esto va a ser igual a la razón elevado a la n, a la cantidad de términos que tengamos, menos 1 dividido entre la razón menos 1 y todo esto multiplicado por el primer término. ¿Listo? Esta propiedad también va a ser importante cuando tengamos un ejercicio con progresiones geométricas. ¿Listo? Tercera propiedad, jóvenes. La suma creciente de infinitos términos, y esto es cuando nosotros tengamos términos que no tengan un fin. Es decir, yo podría tener la sumatoria de 64 más 32, se me ocurre aquí más 16, más 8, más 4, y así sucesivamente. O sea, son términos que van en decreciente y tengamos cantidad de valores que se puedan ir reduciendo. Entonces nosotros vamos a aplicar esta fórmula. La sumatoria de todos estos términos que está en un sentido decreciente, por eso aquí lo menciona, decreciente,
va a ser igual al primer término entre uno menos la razón, tomando en cuenta que la razón se encuentra entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces te vuelvo a explicar. ¿Para qué te va a servir esta tercera propiedad? Cuando nosotros tengamos una sumatoria de términos que estén en una progresión geométrica. ¿Cómo nos damos cuenta que está en una progresión geométrica? De este 64 para llegar al 32, tendríamos que multiplicarlo por un medio. ¿Sí? 64 por un medio nos da 32. A este 32 también lo podemos multiplicar por un medio y nos va a dar 16. Al 16 lo multiplicamos por un medio y te va a dar 8. Y así sucesivamente. Para poder calcular la sumatoria de estos términos, que no hay un término donde termine o donde tenga fin esta suma, porque cada vez que vayamos descendiendo, cada vez los términos van a ser más pequeños, ¿no? Si lo queremos completar, aquí vamos a tener el 2, después tendremos al 1, después tendremos al 0,5, al 0,25, etcétera, etcétera. Para esos casos nos sirve esta fórmula. S es igual al primer término entre 1 menos la razón, siempre y cuando la razón se encuentre entre 0 y 1. Es decir, va a estar dado por un decimal o va a estar dado por una fracción que sea equivalente o que esté perteneciendo a este rango de valores. ¿Listo? Ahí tenemos, jóvenes, la tercera propiedad. ¿Listo? Cuarta y última propiedad, jóvenes. Para que nosotros encontremos el término central en una progresión geométrica, también vamos a trabajar con los términos equidistantes. ¿Listo? En este caso, un término equidistante podría ser el 1 y el 81. ¿Y qué te dice la propiedad? El término central en una progresión geométrica es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación del primer término y el último término, porque son términos equidistantes. Y eso lo podemos ver aquí. 1 por 81 nos va a dar la raíz cuadrada de 81. Y la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Listo? Otros términos equidistantes. Viene a ser el 3 y el 12. Términos equidistantes. Para hallar el término central también se hace lo mismo. La raíz cuadrada de la multiplicación de esos términos. 27 por 3 te da 81. Y la raíz cuadrada de 81 te va a dar 9. Así podríamos encontrar entonces el término central en una progresión geométrica. ¿Está claro, jóvenes? Hasta aquí. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda antes de entrar a los ejercicios propuestos? No, profesor. Ya está, perfecto. Vamos a ir revisando. Por ahí ha sonado nuestro chat. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Listo. Entonces vamos a ir a los ejercicios, jóvenes. Ahí voy a necesitar que me prestes mucha atención. Ya lo vamos a trabajar aquí en este aplicativo que me permite resolver ejercicios. ¿Listo? Vamos, jóvenes, con este primer ejercicio. ¿Listo? Hace un momentito habíamos revisado una propiedad que la vamos a utilizar para el ejercicio 1. Y estoy hablando de la propiedad 3, de esta propiedad 3, que se había visto en progresiones geométricas. ¿Listo? Vamos con este ejercicio, lo vamos a analizar para poder resolverlo. ¿Listo? Ejercicio 1. Nos dice determinar el valor de la siguiente suma. Y ahí tenemos que la suma está dado por lo siguiente: 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 más 0,5 más 0,25 más 0,075, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, el término que nosotros tenemos aquí está muy relacionado con una sumatoria de términos indefinidos o términos que van a seguir aumentando, pero cada vez estos términos van a tener un menor valor numérico. Y esa formulita nosotros ya lo habíamos visto hace un momento. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí, jóvenes, es algo que está relacionado con la tercera propiedad. Mira, acá nos dice la suma decreciente de infinitos términos. Es igual a S, o sea, la sumatoria, al primer término entre 1 menos la razón. Entonces, lo que podemos ver aquí en la descripción de la propiedad 3
Es algo que se está dando en el primer ejercicio. Es un conjunto de valores, son decrecientes, y aparte de eso son infinitos números, son infinitos términos, es decir, no podemos ver cuál va a ser el último término de esta progresión geométrica. Entonces, muy sencillo, vamos a aplicar esa fórmula. ¿Qué nos dice esa fórmula? La sumatoria va a ser igual al primer término, acá a ver, vamos a poner el de la división, ¿está? ¿Listo? ¿Qué nos dice la fórmula para poder hallar la sumatoria? El primer término. Nosotros ya tenemos el primer término. ¿Listo? Sabemos que el primer término va a ser igual a 32. Ese es el primer término con el cual está empezando esta sumatoria. ¿Listo? Si nos piden hallar o podemos calcular la razón, jóvenes, también vamos a poder calcular la razón. Porque para llegar del 32 al 16 le estoy multiplicando por un medio. Para llegar del 16 al 8 también le estoy multiplicando por un medio. Entonces, para este ejercicio, la razón también va a ser un medio. ¿Listo? Son los dos únicos valores que necesitamos para poder hallar esta sumatoria. Ahora sí, vamos a poder escribir nuestra fórmula. Término 1 entre 1 menos la razón, siempre y cuando la razón se encuentre en un intervalo de valores. Es decir, 0 va a ser menor a la razón y la razón va a ser menor a 0. Y se cumple, como podrás ver, si yo reemplazo aquí el 1 medio, este 1 medio está entre el 0 y 1. Entonces, simplemente vamos a reemplazar nuestros datos. Primer término viene a ser el 32 y aquí vamos a tener la división de 1 menos la razón. Recordemos que la razón viene a ser un medio. Primero hay que resolver lo que se encuentra en el denominador. Ahí tenemos una diferencia de fracciones. ¿Listo? Diferencia de fracciones. Recuerda que aquí podemos colocar la unidad, no se está afectando en nada la expresión matemática, y podríamos hacer una multiplicación en aspa, yo le llamo la carita feliz, para que se puedan acordar cómo se debe hacer una diferencia de fracciones. ¿Sí? Cada una de las líneas que he dibujado en aspa son términos que se deben de multiplicar y también se van a multiplicar los denominadores. ¿Listo? Entonces, empezamos a hacer la resolución. El 32 se mantiene tal y como está. 2 multiplicado por 1 va a ser 2 y 1 menos 1 va a ser menos 1. Recuerda que se están multiplicando y 1 por 2 nos va a dar 2. ¿Listo? Aquí tendríamos 32 va a ser dividido, 2 menos 1, te queda 1 dividido entre 2. Ahora, debajo de este 32, nosotros vamos a tener la unidad. ¿Sí? Se sobreentiende porque 32 entre 1 viene a ser 1, pero lo estamos colocando para que nosotros podamos utilizar el teorema de la doble C o la división de fracciones. ¿Qué te dice la división de fracciones? Se van a multiplicar los extremos y también se van a multiplicar los medios. ¿Listo? Te vuelvo a repetir. La división de fracciones nos indica que se van a multiplicar los medios y también se van a multiplicar los extremos, tomando en cuenta que la multiplicación de extremos irá arriba y la multiplicación de los medios irá abajo. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a terminar de resolver. Ese nos va a quedar igual la multiplicación de los extremos, es decir, 32 multiplicado por 2 irá arriba y la multiplicación de los medios, 1 por 1 irá abajo. 32 por 2 nos va a quedar 64 y 1 por 1 nos va a dar 1, pero 64 entre 1 ya tendríamos nuestra respuesta que va a ser igual a 64. O sea, tendríamos aquí la alternativa B. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió este primer ejercicio? ¿Tendrán alguna pregunta? Sí, está claro. Ya está, perfecto. Vamos a revisar el chat. Me pareció que sonó. Ah, se está conectando alguno de nuestra reunión. Listo, lo vamos a admitir. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, jóvenes, este ejercicio 1, con el cual hemos podido emplear lo que son la sumatoria de progresiones geométricas cuando se tiene una infinidad de términos en dicha sumatoria. ¿Listo? Cópienlo, por favor, para poder pasar
al segundo ejercicio. Ya está, y bueno, aprovechando que van terminando de copiar, estos ejercicios son muy clásicos, son muy frecuentes, son muy comunes en un examen de admisión. Entonces, muchas veces, si no sabemos esta pequeña formulita, entonces ya tenemos complicaciones, ¿no? Y peor todavía, si nosotros intentamos completar todos los términos que pueda tener esta progresión geométrica. ¿Listo? Porque no va a tener algún fin. Del 2 seguirá el 1, del 1 seguirá 0,5, del 0,5 el 0,25 y así sucesivamente. Entonces, todo lo podemos resumir con esta formulita que el día de hoy hemos aprendido. ¿Listo? Pasemos, jóvenes, al ejercicio 2. ¿Ya? Vamos a pasar al ejercicio 2. Ya, aquí tengo que poner para la siguiente página y ahí tengo el ejercicio 2. ¿Listo? Vamos con este ejercicio 2. Ya está, ahí está bien. ¿Listo? A ver, me parece que alguien más se está uniendo a nuestra reunión. Mm, Vamos a admitir. ¿Listo? Vamos, jóvenes, con este ejercicio 2. ¿Listo? También una pregunta muy frecuente en los exámenes de admisión, y es como esta, ¿no? Nos dice que debemos de calcular, determinar el valor de la siguiente suma, y ese es igual a 70 más 80 más 90 hasta llegar al 330. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Nosotros podríamos trabajar con estos valores para encontrar una sumatoria. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear todos los conceptos teóricos que el día de hoy hemos aprendido. Por ejemplo, podríamos decir que este 70 viene a ser nuestro primer término. ¿Listo? El 80 vendría a ser nuestro segundo término y así sucesivamente. Pero resulta que este 330 no sabemos qué posición ocupa. Puede ocupar la posición 20, puede ocupar la posición 25, o sea, no sabemos. Pero le vamos a llamar que es el término enésimo. Nada más. ¿Listo? Entonces, vamos con lo que nosotros hemos podido aprender el día de hoy. Les pregunto, jóvenes, y activen su micro, por favor, para poder contestar esta pregunta. ¿Cuál sería el valor de la razón para esta progresión aritmética? ¿Listo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería la razón para esta progresión aritmética? ¿10? Exacto, va a ser 10. ¿Por qué va a ser 10, profe? Porque del 70 para llegar a 80 te faltan 10 unidades o le estamos sumando 10. Del 80 al 90 también le estamos sumando 10. Entonces, ya tendríamos que la razón es igual a 10. ¿Listo? Podemos aplicar la primera fórmula que se ha aprendido el día de hoy, donde nos dice lo siguiente, el término enésimo es igual al primer término más, abrimos paréntesis, n menos 1 multiplicado por la razón. Tenemos el primer término que es 70, el término n no lo sabemos, tenemos la razón que es igual a 10 y también tenemos el término n. Recuerda que el término n está dado por 330. Ese es el término n, más no es la posición que está ocupando el 330. Entonces, si reemplazamos todos nuestros valores, nosotros estaríamos calculando el valor de n. Y el valor de n nos va a servir para poder encontrar la sumatoria de todos estos valores. Entonces, empezamos. A sub n, recordemos que es el último término, y el último término de esta progresión es 330. Nuestro primer término viene a ser 70 más, abrimos paréntesis y vamos a tener n menos 1. ¿Listo? Recuerda que n es el término que deseamos calcular
Así que lo vamos a dejar así como está. Y el valor de R, como ustedes mismos lo han dicho, es igual a 10. Valor que también lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces empezamos a resolver todo esto. El 70 lo vamos a pasar a restar y 330 menos 70 nos va a dar 220. Aquí vamos a tener n menos 1 multiplicado por 10. Podríamos también simplificar un 0 y otro 0, porque los dos términos van a estar en primer y segundo miembro, pero como el 10 está multiplicando, se podría hacer esa simplificación. Otra manera de llegar a esta simplificación es que como el 10 está multiplicando, pase a dividir. ¿Listo? Entonces estamos simplificando directamente. Después de hacer esa simplificación, tendríamos que 26 va a ser igual a n menos 1. ¿Listo? Porque el 10 ya se simplificó. Este menos 1 pasará al primer término, al primer miembro, pasará sumando, entonces tendríamos que 27 va a ser igual a n. Este valor de 27 nos está indicando que el 330 ocupa el puesto 27. ¿Listo? Valor que nos va a servir para poder encontrar la sumatoria de todos los valores que tenemos en dicha progresión. ¿Listo? Última fórmula para poder ya dar nuestro resultado. Hace un momento habíamos visto que en las propiedades que la sumatoria, para poder hallar la agrupación o la sumatoria de todos los términos de una progresión, estaba dado por lo siguiente: el primer término más el término enésimo dividido entre 2, y todo esto tenía que estar multiplicado por n. Como podrás ver, tenemos el primer término, tenemos el término enésimo y tenemos el valor de n. Con eso ya podríamos calcular la sumatoria de todos esos valores. Primer término es 70, el término enésimo 330, todo esto lo dividimos entre 2 y lo tendríamos que multiplicar por n. Recordemos que el valor de n, lo acabamos de hallar, es igual a 27. Entonces vamos a resolver toda esta expresión. 70 más 330 nos va a dar 400, y 400 entre 2 nos daría 200. ¿Listo? Vamos con partes. 400 dividido entre 2, porque hemos realizado la sumatoria de 70 más 330. ¿Sí? 400. Aquí podríamos simplificar entre 2, nos va a quedar 200 multiplicado por 27. ¿Listo? Y si realizamos esta multiplicación, simplemente multiplicamos 2 por 27, eso nos da 54, y a nuestro resultado le aumentamos 2 ceros. Ya teníamos entonces la sumatoria de toda esta progresión aritmética. Nuestra respuesta, la alternativa C. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda con estos ejercicios? No, profesor. Listo, cópienlo por favor para poder pasar al ejercicio 3. ¿Listo? Entonces ya podrás ver que en comparación al ejercicio 1, ya el ejercicio 2 implica que hagamos un análisis más detallado para cada uno de los términos o para poder hallar esta sumatoria. Entonces de eso trata esta práctica, que cada vez podamos ir viendo ejercicios que no son complicados, ¿ah? O sea, no son complicados, pero sí implican que tengamos que hacer un análisis más detallado. ¿Listo? Solo es hacer un análisis más detallado, pero no va a ser complicado para resolver cada uno de estos ejercicios. A ver, vamos a revisar. Me pareció que había sonado el chat. Ah, ya, no, era los mensajes. Listo. Listo, jóvenes, vamos a pasar al ejercicio 3.
¿Listo? Vamos a pasar al ejercicio 3. En el ejercicio 3 te dice lo siguiente, ¿cuántos términos tiene la siguiente progresión? ¿Listo? Entonces, cada uno de esos términos va a ser o va a pertenecer a esta progresión. Entonces, del menos 54 se está pasando al menos 51, del menos 51 al menos 48, 45, hasta llegar al 81. ¿Listo? Entonces, no te preocupes con trabajar con estos números negativos que teniendo muy claras las propiedades y las fórmulas, simplemente vamos a hacer el reemplazo de todos los valores que tengamos. ¿Listo? Entonces, comenzamos jóvenes. Ejercicio 3. ¿Listo? Ejercicio 3. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Como me he ocupado el espacio del ejercicio 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el ejercicio 3 en una nueva página. ¿Listo? Aprovechando eso, también vamos a copiar el ejercicio 4. Listo. Entonces aquí vamos a abrir otras páginas nuevas. Aquí vamos a copiar el ejercicio 3. ¿Listo? Y aquí también vamos a copiar el ejercicio 4. Para que no te dañe la vista, vamos a cambiar esto para que sea oscuro. ¿Listo? Para que no te dañe la vista. Listo. Ahí tenemos entonces, jóvenes, el ejercicio 3. ¿Listo? Empezamos. De este ejercicio nos están pidiendo cuántos términos tiene la progresión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que ver cuántos términos que comprenda desde el menos 54 hasta el 81, o sea, cuántos términos vamos a encontrar en total en toda esta progresión. Pregunta muy clásica, muy frecuente para ejercicios de exámenes de admisión. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a sacar o vamos a emplear todo lo teórico que teníamos hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Este 54 para mí va a ser el primer término. ¿Listo? El 51 va a ser el segundo, el tercero y así sucesivamente. De tal manera que el 81 para nosotros va a ser el término n. ¿Listo? Porque no sabemos qué posición ocupa el 81, solo sabemos que es el último término y eso es lo que estamos reemplazando aquí. ¿Listo? Les vuelvo a preguntar, jóvenes, ¿cuál sería el valor de la razón para esta progresión aritmética? 4. ¿Están seguros que 4? ¿Alguien dice otra respuesta? Por ejemplo, para ir del 54 al 51, hubiéramos tenido que pasar por el menos 53, menos 52 y menos 51. Es decir, hay 3 de nuestra razón va a ser igual a 3. ¿Listo? Y lo mismo se ve, ¿no? Si es que yo quiero llegar desde el menos 51 hasta el menos 48, va a ser lo mismo. Menos 50, menos 49 y menos 48. Nosotros habíamos hecho una diferencia de 3 veces la razón. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos en ambos casos que la razón va a ser y también puedes calcular si es que la formulita, sí o sí vas a poder encontrar el valor de el término término 2 viene a ser menos 51. ¿Listo? Entonces, eso lo puedo reemplazar aquí en la formulita para encontrar la razón. Menos 51 menos el término 1. Y recuerda que el término 1 es menos 54.
¿Listo? Operando esta expresión tendremos que la razón va a ser igual a menos 51. Aquí vamos a tener menos por menos, multiplicación de signos, más 54. Y vamos a tener una operación con números enteros. Menos 51 más 54 va a ser una diferencia que te va a dar 3, pero recuerda que a este 3 le colocamos el signo de mayor. Entre el menos 51 y el 54, el mayor es más 54, es decir, tu razón va a ser de más 3. Como podrás ver, la razón la puedes obtener de esas dos maneras, aplicando esa formulita que te acabo de brindar o también calculándolo mentalmente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los valores que necesitamos para poder resolver este ejercicio. Si me están preguntando cuántos términos tiene la siguiente progresión, nosotros vamos a tener que calcular el valor de n, porque el valor de n te indica el enésimo término que va a ocupar el 81 y con eso tendríamos la cantidad de términos que forman parte de dicha progresión. Entonces, utilizamos nuestra formulita, el término enésimo va a ser igual al primer término más n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Listo? ¿Cuál es mi término enésimo? En este caso es 81. ¿Cuál es mi primer término? Es menos 54. ¿Sí? Con signo y todo. Si es negativo, con su signo también. Más el valor de n menos 1, que es justo el valor que queremos calcular, multiplicado por la razón que habíamos visto que es igual a 3. ¿Listo? Entonces, este menos 54 va a pasar como más 54, se tendrá que sumar con 81. Esa sumatoria te va a dar 135. Esto va a ser igual a n menos 1 multiplicado por 3. ¿Listo? El 3 que está multiplicando lo podríamos pasar a dividir. Y aquí tendríamos n menos 1 todavía en el segundo miembro. Si nosotros dividimos 135 entre 3, esto te va a dar 45. Y esto va a ser igual a n menos 1. El menos 1 lo podríamos pasar a sumar y tendríamos que 46 va a ser igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que el 81 ocupa el término 46avo. Por ende, tendríamos que la cantidad de términos que forman parte de esta progresión van a ser 46 términos. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta, la alternativa D. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió o tendrán alguna duda, jóvenes? No, profesor, todo claro. Listo, cópienlo, por favor. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. ¿Ya? Con este ejercicio 4 es el ejercicio con el cual vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Y ya para el día miércoles estaríamos trabajando el resto de ejercicios. Y también te voy a explicar cómo es esto de la evaluación que se te va a dar mediante un link, ¿no? Así como se te dio una ficha para que tú te puedas inscribir a este curso, también se te va a enviar un link para que puedas dar una evaluación. Y obviamente esta evaluación te va a servir de mucho para ti porque vas a poder ver si se ha podido entender las clases que te estoy dictando, si por ahí vas a aplicar correctamente las propiedades, si haces bien las operaciones matemáticas, procedimientos, o sea, todo eso lo vas a poder ver mediante nuestra evaluación. ¿Listo? Listo, jóvenes, pasemos al ejercicio 4. Ya, pasemos al ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Lo vamos a reducir un poquito. Ya está. Nos dice lo siguiente, en una progresión geométrica, muy importante dato, el que te dan es una progresión geométrica. Si es una progresión geométrica, recuerda la razón, se multiplica. Ya no se suma, sino se multiplica. En una progresión aritmética ascendente, o sea, la razón es mayor a 0. ¿Listo? Nos dice que de 3 términos, o sea, es una progresión geométrica ascendente y está conformada por 3 términos. El producto
de los dos primeros es 96 y el de los últimos es 216. Calcular la razón. ¿Listo? Quizás te pueda confundir un poquito al momento de leer este enunciado, pero este ejercicio también viene en los exámenes de admisión. Entonces, vamos con la resolución. ¿Listo? Vamos con la resolución. Ahí lo vamos a poner. Listo. Empezamos, jóvenes. Mucha atención, por favor. Te hice una progresión geométrica ascendente de tres términos. Entonces, nosotros vamos a tener en esta progresión tres términos. Al primero le vamos a llamar término 1, tendremos el término 2 y tendremos el término 3. Solo son tres términos en esta progresión. ¿Listo? Pero si le damos la forma general que habíamos visto en la teoría, decíamos que si este es el primer término, el segundo término era el primer término multiplicado por la razón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la forma general que habíamos visto al comienzo? Entonces, el término 2 en realidad viene a ser el primer término multiplicado por la razón. Y el tercer término tendría que ser el primero multiplicado por la razón elevada al cuadrado. Esto lo habíamos visto al inicio o al comienzo de hablar sobre las progresiones geométricas. ¿Listo? Con estos datos nosotros vamos a poder encontrar alguna relación, porque nos dice lo siguiente: la multiplicación de los dos primeros, es decir, vamos a tener aquí una primera ecuación, la multiplicación del término 1 multiplicado por el término 2, eso va a ser igual a 96. ¿Listo? Este es el primer dato o el primer dato que te están dando en este enunciado. ¿Listo? ¿Cuál sería el segundo dato? Que la multiplicación de los últimos, y si solo es de tres términos, los últimos vendrían a ser el término 2 y el término 3. La multiplicación de los últimos tendrá que ser igual a 216. ¿Listo? Con estos valores nosotros podríamos encontrar el resultado o la respuesta o para encontrar el valor de la razón. Entonces empezamos. Vamos a trabajar con la primera ecuación, donde sabemos que el término 1 viene a ser el término 1. Entonces lo vamos a dejar como término 1. Pero el término 2 viene a ser el término 1 multiplicado igual a 96. ¿Listo? Multiplicación de bases iguales, término 1 por término 1 nos va a dar término 1 elevado al cuadrado y todo esto multiplicado por la razón y esto será igual a 96. Por un momento vamos a dejar esa igualdad que en un momento lo vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar con la segunda ecuación. El término 2 multiplicado por el término 3 es igual a 216. Entonces, podríamos reemplazar el equivalente del término 2, que viene a ser el término 1, multiplicado por la razón. Y eso se tiene que multiplicar por el término 3, que como equivalente tiene el término 1 multiplicado por la razón elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 216. ¿Listo? ¿Qué podríamos hacer para resolver este ejercicio? Podríamos hacer una multiplicación de bases iguales. Aquí vamos a tener término 1 por término 1 elevado al cuadrado. Y aquí podríamos tener la razón multiplicado por la razón elevado al cuadrado. ¿Listo? No lo estamos agrupando por un tema de estrategia. ¿Listo? ¿Y qué es este tema de estrategia? Y es que yo inicialmente había encontrado un despeje, había tenido una igualdad, donde el primer término elevado al cuadrado por la razón es igual a 96, y eso es justo lo que yo tengo aquí. Es decir, podríamos hacer un reemplazo en nuestra segunda ecuación. Si hacemos ese reemplazo, vamos a tener lo siguiente. En vez de colocar el primer término al cuadrado multiplicado por la razón, tendré que reemplazar 96 multiplicado por r al cuadrado es igual a 216. ¿Listo? Seguido de esto, podríamos hacer una división. Este 96 puede pasar al segundo miembro y tendría que pasar a dividir.
¿Listo? Si nosotros hacemos esta división de 216 entre 95, aproximadamente nos tendría que dar 2,25. ¿Listo? Acá nos va a dar 2, llevamos 0, 2 y 5, nos tendría que dar el aproximado. ¿Listo? O nos va a dar un valor exacto ahí como 2,25. Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes, para poder continuar resolviendo este ejercicio? Vamos a convertir ese decimal en fracción. ¿Recuerdas cómo se convertía en fracción este decimal? ¿Recuerdas cómo convertíamos este decimal en fracción? Mira, para convertir este decimal en fracción era muy sencillo. Copiábamos el mismo valor, 225, entre 1 y le aumentábamos tantos ceros como cifras decimales teníamos. Decimales tendrá que ser dividido entre 100. Es decir, el 225 entre 100 es igual a 2,25. ¿Listo? Es aquí donde vamos a trabajar para poder encontrar nuestra razón como un último paso y poder encontrar nuestra respuesta. El exponente que tenemos en el primer miembro puede pasar como raíz cuadrada. Es decir, vamos a tener la raíz cuadrada de 225 entre 100. ¿Listo? Recordemos que un radical en una fracción se reparte para el numerador y para el denominador. Es decir, vas a tener aquí la raíz cuadrada de 225 entre la raíz cuadrada de 100. ¿Listo? La raíz cuadrada de 225, esto va a ser igual a 15, y la raíz cuadrada de 100 va a ser igual a 10. Aquí todavía podríamos simplificar, podríamos sacar quinta, quinta, 3 y 2. Y con eso ya tendríamos el valor de nuestra razón, que tendría que ser igual a 3 medios. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 4, me parece que es. Y así se puede obtener la razón de dicho ejercicio. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? No, profesor, sí se pudo comprender. Ya está. Entonces, según nuestras alternativas que tenemos aquí en la práctica, tendríamos la alternativa C. ¿Listo? Entonces, con esto, jóvenes, estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Como te había dicho, esta practiquita te la voy a hacer llegar por nuestro grupo de WhatsApp para que todos lo puedan tener. Y de ser necesario, te puedo recomendar que lo imprimas, ¿sí? Imprímelo para que tú puedas anotar datos adicionales o poder hacer la resolución de esta práctica y así podamos ir desarrollando todas nuestras clases. ¿Listo? Todavía no te puedo tomar una evaluación porque solo hemos resuelto 4 ejercicios. Una vez que terminemos de resolver los 10 ejercicios que tiene esta práctica, ahí recién te voy a poder tomar una evaluación. ¿Cómo va a ser tu evaluación? Para tenerte un adelanto. ¿Listo? Eh, Vamos a compartir aquí. Aquí está. ¿Listo? Acá yo tengo la evaluación de cómo te voy a evaluar en estas clases virtuales, ¿no? Puedes ver aquí evaluación de progresiones. Ya sabes que existen la progresión aritmética y geométrica. Y aquí te van a ver preguntas, ¿no? Solo te va a pedir el correo, tu nombre y apellido. Y ahí están las preguntas. Tú vas a marcar la respuesta que vayas a obtener. Son 4 ejercicios. Y a la par, también te voy a pedir que subas las fotos del procedimiento que estés realizando. ¿Listo? Entonces, una vez que tú resuelvas en una hojita, aquí tú vas a poder subir las imágenes, le tomas una foto del procedimiento que hayas realizado para tener una mejor calificación. ¿Listo? Las notas van a ser enviadas al correo que tú pongas en este formulario y así puedas ir viendo si estas clases te están sirviendo, si por ahí hay una mejora en todo lo que viene a ser en temas de matemática. ¿Listo? Entonces, este formulario todavía te lo voy a enviar en nuestra siguiente clase que terminaríamos de revisar todos los ejercicios de la práctica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, jóvenes? No, profesor. Ya está. ¿Está bien, Gaby? ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas clases?
Gaby, ¿tendrás alguna pregunta? Ya está, por ejemplo, ahí Luis nos dice que están interesantes. Camila, ¿qué tal te han parecido estas clases? Bien, profesor. Bueno, nos está explicando muy bien cada paso y bueno, todas las alternativas, todo, y cómo tenemos que hacer las operaciones para sacar la alternativa correcta. Todo está bien, profesor, y está muy interesante, como dicen los demás. Ya está, perfecto. Muchas gracias, Camila. Bueno, gracias por esos comentarios que han puesto, que se entendió todo bien. Excelente. Y bueno, jóvenes, nos estaríamos encontrando entonces el día miércoles, igual a las 6 hasta las 7:15. Y en este momento te voy a enviar la práctica para que tú lo puedas, como te dije, ¿no? Si deseas lo puedes imprimir, que es algo más fácil de poder manejar. Y si no, lo puedes trabajar así en un formato virtual, ¿no? Porque te lo voy a enviar en PDF. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos encontramos en nuestra siguiente clase. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor.